doctor Gavino Yescas Buendía, que ustedes ya lo conocen, que es adscrito al servicio de la Unidad de Cuidados Intermedios. Nos va a platicar acerca de la fisiología gastrointestinal. Y pues ustedes ya saben la dinámica, si requieren participar o si tienen dudas, las van poniendo en el mismo chat y al final las vamos a ir resolviendo. Doy la palabra al doctor Gavino y buenos días a todos. Ante todo, muy buenos días, jóvenes. Les agradezco sobre todo su tiempo festejando la continuación de las clases. En el aspecto académico es muy importante, independientemente de esta fase de contingencia. Vamos a abrir directamente la presentación. Debemos tomar en cuenta que, entre otras cosas, la problemática que tenemos desde el punto de vista gastrointestinal para el recién nacido es un punto vital, sobre todo porque no solamente interviene este sistema desde el punto de vista del elemento vital para promover un crecimiento, sino también para promover un desarrollo satisfactorio, y que cualquier proceso de intolerancia o procesos de enfermedades que afecten la tolerancia gastrointestinal pueden en algún momento afectar ese nivel de crecimiento óptimo y el neurodesarrollo, que es lo que pretendemos en forma importante, y sobre todo esto afectar a largo plazo y afectar la tasa de supervivencia en el recién nacido, principalmente en el bebé prematuro. Si en algún momento no se escucha adecuadamente, con toda confianza, por favor. Desde el punto de vista embriológico hay un aspecto interesante. Si partimos de la fase embrionaria, de donde procede el intestino y el área gastrointestinal en general, procede directamente del endodermo. Ya prácticamente desde las 4 a 5 semanas de desarrollo embrionario pueden encontrarse diferentes estructuras, desde faringe, esófago, y lo que corresponde directamente a los primordios de hígado, estómago, y sobre todo ya también están establecidas la nutrición desde el punto de vista de la irrigación a través de la aorta y de la mesentérica superior e inferior. Un punto significativo es que se ha contemplado desde el aspecto de la neuromaduración a nivel intestinal como 5 fases importantes. La primera fase, desarrollada a partir de la fase embrionaria, que comienza, les comentaba, a las 5 semanas, se establece como el punto de inicio del proceso de desarrollo y crecimiento del área gastrointestinal. La fase 2, en donde con base al intestino primitivo rudimentario, se va estableciendo un proceso de crecimiento rápido con formación de vellosidades y microvellosidades. La fase 3, que es una fase tardía de la gestación, en donde va a existir un extremo proceso de formación de microvellosidades. La fase 4, que comienza prácticamente luego del nacimiento, se va a dar principalmente en los recién nacidos de término, en donde se va a someter a una mayor carga antigénica dada por el alimento nutricio de la leche de mamá, y que en algún momento se caracteriza sobre todo por la liberación endógena y obviamente con base a la estimulación nutricia, la respuesta desde el punto de vista fisiológico, enzimático y hormonal que se va presentando y que va generando, un proceso mayor de maduración gastrointestinal. La última fase comienza en la infancia tardía y va de la transición desde la alimentación con leche hasta la alimentación complementaria, y se continúa en la fase de los primeros 4 a 6 meses de edad, sobre todo con la maduración de algunos aspectos enzimáticos, específicamente del páncreas, tomando en cuenta que el páncreas juega un papel importante. Debemos recordar que la función pancreática está disminuida o insuficiente en el bebé prematuro y en el de término, debido a que la liberación de lipasa pancreática no es en una cantidad suficiente ni adecuada para permitir un proceso de acción directamente sobre las grasas. De ahí que a esta edad, en los recién nacidos, puede haber una excreción variable de grasas que no son aprovechadas de la alimentación y que se dan principalmente más en el bebé de tipo prematuro. Desde el punto de vista del desarrollo embrionario, recordando, 4ª, 5ª semana, ya prácticamente existe una formación de esófago, estómago, hígado,
y se inicia el proceso de maduración intestinal. La organogénesis a nivel gastrointestinal se considera que de la 13ª a 14ª semana se encuentra ya completa, con las estructuras a nivel de estómago y de intestino bien formadas. El feto, si bien presenta movimientos de succión desde la semana 12 a 14, se considera que ya presenta movimientos de succión suficientes para generar un proceso de deglución del líquido amniótico hacia la semana 16, en cantidades suficientes para permitir una nutrición complementaria que va a generar aproximadamente un 15% de los requerimientos calóricos que el feto va a estar presentando. Y comentábamos del cuarto al quinto mes de edad gestacional postnatal, ya se encuentra un proceso de maduración en cuanto a la acción del páncreas. Ontogénicamente, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de la función, este proceso de crecimiento se va dando, recordando lo que acabamos de comentar, de la 5ª semana hasta la 10ª semana para la formación del intestino ya primitivo, con formación de las microvellosidades y vellosidades intestinales desde la 10ª hasta la 20ª semana de gestación, y la acción de las enzimas que se va dando en forma progresiva a nivel gastrointestinal desde las 12 semanas aproximadamente hasta las 28 a 30 semanas de gestación. Ya comentábamos que el proceso de deglución, si bien se va desarrollando hacia las 16-18 semanas, la actividad motor gastrointestinal tiene una actividad marcada desde las 24 semanas hasta las 42 semanas y de ahí en adelante, sobre todo proceso que es activado por la alimentación principalmente con base a la leche materna. Son 4 las funciones que en algún momento se van dando desde el punto de vista de la acción gastrointestinal: secreción, digestión, absorción y motilidad. La secreción, obviamente, parte del proceso normal de liberación de iones, diferentes enzimas, jugo gástrico, jugo biliar, desde la pared gastrointestinal hacia el interior de la luz o bien hacia el líquido extracelular, para de ahí lo que se vaya absorbiendo se vaya depositando a través de capilares o de los vasos sanguíneos hacia la circulación sanguínea. Punto importante del proceso segundo, que es la digestión, en donde la acción química y mecánica rompe los nutrientes para hacerlos absorbibles a través de la pared intestinal. El tercer proceso o de absorción implica directamente un proceso que puede ocupar, permítanme un momento. Es un proceso que puede ocupar transporte facilitado sin utilización de energía o utilizar cierto tipo de transportadores. Para llevar ese nutriente en su forma elemental hacia la pared, hacia el líquido extracelular y hacia la circulación sanguínea. Y el último proceso que implica un movimiento a través del tracto gastrointestinal que resulta de la contracción muscular y que es vital e importante que se tenga en cuenta, sobre todo porque en el bebé prematuro va a estar deficiente, y vamos a observar por qué motivo en las siguientes diapositivas. Si bien el proceso de digestión ocurre en el intestino delgado, se inicia propiamente en la boca y en el estómago con la acción de cierto tipo de enzimas, la alfa-amilasa y la tialina. Es causada, entre otras cosas, también por la liberación de enzimas a nivel gástrico y biliar, la mayoría del páncreas, y obviamente esto a través de la acción sobre el epitelio intestinal permite un proceso constante, sostenido de emulsificación de grasas, proceso de desdoblamiento de carbohidratos, sobre todo de 6 carbonos, y de proteínas. Debemos recordar que en algún momento para la absorción de grasas es importante la secreción biliar y que se va a activar directamente con la acción de las grasas sobre el lecho duodenal. La absorción, si bien sabemos que parte de la acción directa del jugo gástrico sobre las células epiteliales, este epitelio está organizado en vellosidades y cada una de las cuales cuenta con miles de microvellosidades, además de capilares y linfáticos.
Los procesos de desdoblamiento de aminoácidos en péptidos pequeños, de carbohidratos y de grasas, pasan de ahí hacia los capilares de las vellosidades para llevarlos a la porta, de ahí a la circulación en el hígado y de ahí a la vena hepática para distribuirse directamente a la circulación. De este proceso es significativo que el transporte epitelial es importantemente reconocido como un elemento vital dentro de la integridad y maduración que puede tener el área gastrointestinal. Este transporte epitelial debemos tomar en cuenta que se da para carbohidratos de 6 carbonos, para ácidos grasos libres y para aminoácidos y péptidos pequeños. En cada uno de estos procesos, comentábamos, pueden utilizarse transportadores, entre otros, que se van a unir al azúcar, en el caso de los carbohidratos, a iones de sodio, y que van a actuar sobre receptores de tipo SGLT1, que es una proteína de utilidad que permite la salida a través de la membrana basal, y de ahí por la difusión facilitada que no requiere energía, utilizando receptores de tipo GLUT2, puede permitir su paso y difusión hacia la circulación sanguínea. Muy semejante al proceso de absorción que sucede con otro tipo de azúcares que tienen el mismo mecanismo, nada más que utilizan otro tipo de transportador. GLUT5 para la difusión facilitada y para atravesar la membrana basal, el mismo tipo de receptor que para los carbohidratos de 6 carbonos de tipo lactosa, que utilizan GLUT2 para su absorción. Los ácidos grasos libres debe recordarse que igualmente son transformados a triglicéridos y a kilomicrones y van a ingresar directamente por difusión facilitada en los capilares linfáticos sin ningún tipo de problema. Y ese es un aspecto importante, sobre todo para el proceso de nutrición. Tomemos en cuenta que en otras circunstancias, cuando requerimos la utilización de triglicéridos de cadena media, estos no utilizan energía para pasar del área epitelial intestinal hacia los capilares linfáticos y depositarse a la circulación sanguínea. Los aminoácidos y péptidos pequeños van a transportarse por membrana basal, utilizando también transportadores de aminoácidos unidos a iones de sodio, y por difusión facilitada, igualmente sin utilización de energía, puede pasar directamente hacia la circulación sanguínea. De aquí, con el patrón de motilidad, podemos tener evacuaciones que pueden ser emitidas en las primeras 24 a 72 horas de vida, consistentes en meconio. Ya sabemos muy bien las características. Este tipo de meconio son evacuaciones primarias, oscuras o negrecidas, que están constituidas de líquido amniótico, vernix, lanugo, bilirrubina, detritos celulares, por un punto significativo, no tienen proteínas, no tienen tripsina, y que pueden sobre todo mantenerse en los primeros 24 a 72 horas de vida, además de que pueden ser expulsadas en ese lapso de tiempo. Heces intermedias o las heces normales se presentarán paulatinamente después, y un punto significativo es que la lactancia materna da, como ustedes saben, evacuaciones más numerosas en rangos de 4 a 5 o de 6 a 8 al día, a diferencia de aquellos que utilizan sucedáneos, que dan un número de evacuaciones menor. Es evidente que para todo el proceso de funciones digestivas, tanto desde el punto de vista de maduración como desde el punto de vista de liberación de enzimas a diferentes niveles, la tialina a nivel de glándulas salivales, sales biliares por la maduración hepática, lipasa pancreática, que ya comentamos que está deficiente en el neonato prematuro y en el detérmino, al igual que otro tipo de elementos, parte de la maduración que paulatinamente se va dando, pero sobre todo de la inervación desde el punto de vista neurológico. Desde el punto de vista de lo que sucede inicialmente a nivel de boca y esófago, la succión no nutritiva es un aspecto importante que inicia a las 20 semanas de gestación. La succión nutritiva aparece a las 32 a 34 semanas de gestación. Para esto, el doctor Sánchez Vela de España nos ha comentado que en algún momento este patrón de succión nutritiva puede ser estimulado desde las 31 a 32 semanas, de tal manera que a las 34 semanas ya se tengan movimientos coordinados de succión y acorte o permita que de las 34 a las 36 semanas
un bebé que debería tener ya paulatinamente integración de el proceso de succión y deglución y coordinación con la respiración, debería tener ya un proceso de maduración más aceptable. Hacia la semana 20 de gestación se considera que hay secreción de moco y lipasa igual, aunque funcionalmente tenga poca actividad sobre las grasas. Y funcionalmente va a aparecer en escena el esfínter esofágico inferior hacia la semana 32. Punto importante que al final del tercer trimestre hay migración de neuroblastos, permitiendo que el esófago tenga una mayor funcionalidad y presente ya peristalsis esofágica. Desde el punto de vista de la integración del estómago, ya comentamos de la quinta a la sexta semana ya está establecido estructuralmente. A la novena semana aparecen fibras musculares que permiten una adecuada movilidad desde el punto de vista del movimiento gástrico. A las 16 semanas hay producción de ácido clorhídrico y otros cofactores enzimáticos y hormonales que permiten el crecimiento y maduración gástrica e intestinal. Y la secreción ácida que va a empezar a liberarse, si bien se considera que va teniendo paulatinamente niveles de pH variablemente presentes, se considera que puede estar obviamente en rangos de acidez, sobre todo en los bebés prematuros desde prácticamente las primeras 26, 28 semanas de gestación, aunque va a ser un poco mayor el nivel de pH en el recién nacido de término. En el hígado, los canalículos biliares están presentes desde la sexta semana de gestación. Se empiezan a liberar ácidos biliares prácticamente desde las 12 semanas y secretándose activamente desde las 22 a 24 semanas, sobre todo para la acción grasa. A este respecto, cabe mencionar que la liberación de ácidos grasos no se encuentra completamente absorbida. Se considera que prácticamente hay un 30-40% de absorción de las grasas en el recién nacido prematuro, y del niño de término, la absorción de grasas apenas se lleva a cabo en un proceso de 60 hasta el 80%. Por lo tanto, se excreta una cantidad variable del 10 al 20% en el niño de término y del 30 al 40% en el bebé prematuro, de las grasas que no son utilizadas durante la alimentación, aunque sea dependiente de leche humana. La inmadurez, por tanto, de la circulación enteropática va a permitir, entre otras cosas, por el proceso de enlentecimiento, si es que no hay alimentación enteral, va a permitir una circulación enteropática alterada, con menor proceso de absorción, y obviamente la secreción y transporte de ácidos biliares va a ser variable en este grupo de edad. Ya comentábamos el hecho de que hay una inmadurez endocrina y exócrina dependiente del páncreas, la cual se viene activando prácticamente después del nacimiento en el recién nacido. Hacia la 14ª semana inicia la secreción de amilasa pancreática, a la 31ª semana de tripsina y lipasa duodenal, y de la lipasa pancreática hay una marcada deficiencia, principalmente en el bebé prematuro, lo cual es de gran significancia y que puede permitir, entre otras cosas, cierto grado de alteración desde el punto de vista nutricio. En el intestino delgado, un punto significativo es que prácticamente de tener una cantidad de vellosidades en el intestino delgado que va de 1000 hacia las 28 semanas, a la gestación terminada, 40-42 semanas, hay 4000 vellosidades intestinales en todo el área del intestino delgado, lo cual va a permitir, entre otras cosas, contemplar una superficie total de 2 millones de centímetros cuadrados directamente en el área intestinal, ya en un intestino maduro. En este periodo de maduración, en el tercer trimestre, va a existir una conformación de borde en cepillo, la conformación de borde en cepillo que va a permitir la absorción, pero todavía va a tener una condición de inmadurez. Y si bien las enzimas, entre otras las glucosidasas y dipeptidasas, además de la lactasa, empiezan a ser funcionales en el segundo trimestre de gestación, las sacarasas y maltasas aparecen hacia la semana 13 a 20 de gestación, y la lactasa, si bien se puede detectar desde la 9ª semana de gestación, se considera que hasta las 32 a 34 semanas pueden ser funcionales, aunque hay trabajos, sobre todo del doctor Joseph New, que determina que hasta las 34 o 35 semanas de gestación
se inicia su liberación, de ahí la importancia que tiene esto, sobre todo para esperar ciertos grados de inmadurez dentro de la absorción de la lactosa o la acción de las lactasas. Por tanto, ¿qué observamos desde el punto de vista de la maduración y características de desarrollo a nivel de diferentes áreas del área gastrointestinal o de vía digestiva y área gastrointestinal? Que es un proceso de inmadurez gastrointestinal que se va a presentar tanto en el bebé de término como principalmente en el bebé prematuro. Partiendo de uno de los elementos importantes del aspecto nutricio, que es la lactosa, debemos considerar que la lactosa, si bien es el disacárido más importante de la leche humana, se va a hidrolizar a monosacáridos, glucosa y galactosa, por la acción de cierto tipo de lactasas en el borde en cepillo de las vellosidades de los enterocitos. La lactosa debemos considerar que en algún momento también se ha considerado que permite la absorción de mayores concentraciones de diversos minerales, aunque algunos autores han determinado que esto es muy variable, sobre todo en el bebé prematuro, y que el intestino delgado es el principal sitio de absorción. En ese aspecto, la lactosa no solamente a nivel intestinal va a permitir un proceso de absorción para el elemento nutricio energético más importante del neonato, sino también va a permitir y promover un crecimiento colónico, sobre todo con cierto tipo de lactobacilos que en algún momento son la principal vía para la producción de la galactosa y la nutrición de galactosa, que es al momento de obtenerse por el desdoblamiento de la lactosa, es el elemento más importante de los galactolípidos a nivel cerebral. Para que esta lactosa se encuentre desdoblada por el gen de la lactasa, debemos considerar que está localizada en el cromosoma 2 de nuestro sistema genético, en lo que corresponde al aminoácido, específicamente 13.910, en donde pueden encontrarse a veces cierto tipo de patrones polimórficos, en donde de un genotipo inicial pueden encontrarse variaciones genotípicas desde el punto de vista de la sustitución de citosina por tiamina en este gen, y sobre todo generar procesos de intolerancia o de hipolactasia que pueden ser significativamente encontrados desde tempranas edades. Hablando de las deficiencias que puede tenerse para la absorción de la lactosa o la absorción de la lactosa, puede haber una deficiencia primaria o una deficiencia secundaria de la lactosa. En la primaria puede ser producida por ausencia absoluta o relativa de lactasa, que se puede desarrollar a diferentes edades, y en ese aspecto la edad más temprana de presentación son después de los 4 años de edad, hasta los 7 años, aunque se considera que es la causa más común de mala absorción y de intolerancia. El 70% de la población mundial puede tener este tipo de problema. La deficiencia secundaria, por otra parte, de la lactosa, se puede presentar a menores edades, sobre todo en lactantes y niños, y puede también ser inducidos por enfermedades que afecten la característica normal trófica de la mucosa del intestino delgado. Y en este aspecto, en este tipo de deficiencia, están los síndromes de sobrecrecimiento bacteriano, los síndromes de ectasia, otros como la mala absorción de lactosa por la lesión directa de la mucosa gastrointestinal, por medicamentos, radioterapia, o por la acción de algunos agentes virales, como rotavirus o parásitos. Algunas enteropatías crónicas o la desnutrición que puede acompañar de atrofia de microvellosidades y que es propio también de lo que puede suceder en el bebé de tipo prematuro. Disculpen. Otra clasificación nos establece la deficiencia congénita y la deficiencia madurativa. La primera es una enfermedad autosómica recesiva poco frecuente, y en ella va a haber una hipoliberación de lactasa o una ausencia total de lactasa, aunque la histología normal del intestino delgado se presenta como una constante sostenida. Puede haber cuadros de diarrea aún desde el primer
proceso de toma de la alimentación con leche humana. En la deficiencia madurativa de lactasa se debe a un bajo nivel de lactasa debido a la prematurez, y en este contexto es lo que directamente puede presentar el bebé, sobre todo prematuro, desde las 26 a las 32 semanas de gestación. Ya comentábamos, si partimos del hecho de que se encuentra detectada desde la 8ª a 9ª semana de gestación, la lactasa va aumentando paulatinamente su liberación hasta la semana 32-34, aunque se detecta en concentraciones ya de un 50-60% de sus requerimientos y de su concentración normal hacia las 35-36 semanas, y siendo su concentración máxima en los recién nacidos de término. Esta deficiencia puede presentarse aún en etapas, les digo, recién nacidos de término, dependiente de las comorbilidades o de si se usa o no antibióticos o medicamentos que pueden modificar directamente la estructura del enterocito a nivel intestinal. ¿Qué existe en relación a la actividad de las principales enzimas pancreáticas en neonatos y cómo se incrementa su liberación? Debemos conocer que tanto en el bebé prematuro, con las barras blancas en esta diapositiva, comparado con la acción de los recién nacidos de término, con las barras oscuras, evaluando tripsina, concentraciones de lipasa y de amilasa. Si tomamos en cuenta su medición desde el proceso de nacimiento a un día 1 a la semana de vida y comparado con niños mayores, este proceso de liberación de las enzimas pancreáticas para estos 3 elementos, amilasa, lipasa y tripsina, se va dando en forma progresiva, cada vez en mayor concentración, tanto para el bebé prematuro como para el bebé de término, aunque para la lipasa y para la amilasa la liberación es mayor hacia la semana de vida, y ya después de los prácticamente 3 a 4 meses de edad postgestacional, se encuentran concentraciones muy semejantes a la de los niños de mayor edad, y es un punto importante. ¿Qué sucede en relación a pH gástrico, pH intraluminal intestinal, vaciamiento gástrico y tránsito intestinal? En esta diapositiva, en donde sí nos da problemas para leerla, abreviando, debemos tomar en cuenta que desde el punto de vista del pH gástrico, hay diferentes tipos de estudios que se han elaborado a lo largo de los últimos 30 años, sobre todo en los últimos 100, el doctor Wu y el doctor New han determinado que, entre otras cosas, a menor edad gestacional, 24 a 31 semanas, utilizando metodología con colocación de electrodos a nivel de pH en la unión esofágico-gástrica y en la zona gástrica, pueden encontrarse niveles de pH en una concentración baja, que va desde 1.6 hasta 2.3 de pH, con un promedio de 1.8, ¿sí? Y a mayores edades pueden encontrarse valores un poco más altos. Otro tipo de autores han determinado que, si bien esto es muy propio de los niños prematuros de 24 a 31 semanas de gestación y de los de 33 a 38 semanas de gestación, pueden tener valores de pH un poco más altos, después de los 14 días, 3 a 4 semanas de vida, pueden encontrarse niveles de pH que van de un rango de 6 hasta un rango de 6.9 o de 5.7 en los bebés de tipo prematuro. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor edad gestacional puede entenderse que hay un pH más ácido y que conforme va aumentando la edad gestacional puede tener un pH variable, pero debemos tomar en cuenta que en la fase prealimentaria estos pHs se mantienen en rangos de 1.6 hasta rangos de 2.3 en bebés prematuros de 1 hasta 4 semanas de edad postgestacional. Disculpen la voz, pero debido al problema del reflujo a veces se me activa un poco más. ¿Qué sucede en relación al pH intraluminal a nivel del intestino delgado? Igualmente, hay diversos trabajos que han analizado este espectro de pH que sucede a nivel intestinal, partiendo del pH ácido, que tiene un patrón de protección importante como barrera intestinal desde el punto de vista de la inmunidad local,
y que inicie el proceso de digestión, sobre todo para carbohidratos, también para proteínas. El proceso de medición de pH intraluminal por diferentes tipos de metodologías, por amchimetría, determinar por radioinmunensayo, se ha determinado que el promedio a nivel duodenal es diferente ligeramente en lo que sucede a nivel de yeyuno y a nivel ileal. A nivel duodenal se considera que va desde un 6.4, una desviación estándar de 0.5 de pH. A nivel yeyunal es un poco más alto, 0.2 a 0.3 de pH. Y a nivel ileal, 0.3 a 0.4 de pH mayor, lo cual permite un patrón de mayor alcalinidad, de gran riesgo, sobre todo si es que existe reflujo biliar en los niños con reflujo gastroesofágico de tipo biliar. Diversos trabajos han determinado que la variación en el pH está siendo un tanto alcalino en los diferentes sectores del intestino delgado. Desde el punto de vista del vaciamiento gástrico, ¿qué es lo que sucede? El vaciamiento gástrico per se determina que cuando se ingiere leche humana tiene un promedio de 62 minutos. Si se utiliza una leche sucedánea, el proceso de vaciamiento gástrico es de 75 minutos. Y si se utiliza un líquido, solamente agua o solución fisiológica ingerida, el proceso de vaciamiento gástrico es de 10 minutos. ¿Qué sucede con el tránsito intestinal, intestino delgado? Se considera que es aproximadamente de 4 horas, lo cual permite determinar que si estamos utilizando sucedáneos, evidentemente vamos a tener un proceso mayor de vaciamiento gástrico, y ese enlentecimiento, si coexiste con una patología gastrointestinal, pulmonar o cardíaca, puede incrementar el patrón de reflujo gastroesofágico con la comorbilidad asociada en este grupo de pacientes, sobre todo en el bebé prematuro. En esta diapositiva, lo que trata de mostrar es un resumen de lo que sucede en el niño de término, en el bebé prematuro, comparado con el adulto. Y así vamos a resumir prácticamente lo que acabamos de comentar en las diapositivas previas. pH a nivel gástrico, 2 a 6.1. En la fase inicial preprandial tienen niveles de 1.9 hasta 2.5, y en la fase postprandial puede tenerse un pH mayor. Si es alimentado enteralmente, puede variar su pH, y en el intestino delgado obviamente va a tener niveles de pH más tendientes a la alcalinidad. El vaciamiento gástrico en el bebé de término puede tener valores, obviamente cuando es de agua, de un vaciamiento gástrico mucho más rápido, y que cuando se compara con la leche humana, el proceso de vaciamiento gástrico oscila en rangos de 48 a 55 minutos, comparado con aquellos que utilizan sucedáneos cuyo vaciamiento gástrico es más prolongado, lo cual se mantiene y es mucho más notorio en el bebé de tipo prematuro, en donde va a tener niveles de acidificación de pH más notorias, y conservando los valores de alcalinidad a nivel de intestino delgado. Si bien el intestino delgado específicamente es el sitio de absorción de nutrientes esenciales para crecimiento y neuromaduración, existe una red compleja de liberación de enzimas, electrolitos y hormonas que van a regular el equilibrio del crecimiento y desarrollo intestinal. Y estas células del intestino tienen funciones específicas. Estas células del intestino van desde enterocitos, células Glovet, células de Panet, células de tipo M y células enteroendocrinas diversas, que son células de tipo D, K, I, L, M y S, que tienen diferentes tipos de funciones, sobre todo por la liberación de cofactores enzimáticos y cofactores hormonales que desempeñan un papel importante en la neuromaduración. Del enterocito, cuya función principal es el proceso normal de protección, de transporte, de absorción, y sobre todo que tiene una acción importante en la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. Las células Glovet, secretoras de moco y por tanto protectores por competitividad con bacterias diversas,
pero también es un medio importante para el desarrollo y crecimiento de probióticos. Las células de Paneth, en su acción como inmunomoduladores, y que también en algún momento permiten la secreción de péptidos antimicrobianos que son capaces de generar limitación de crecimiento bacteriano, y las células de tipo macrofágica y linfocítico encontradas en las placas de Peyer de tipo células M, que intervienen en el proceso de maduración de células linfoides en el intestino, son importantes elementos para la promoción de la inmunidad local en el intestino del bebé, sea de término o prematuro. ¿Qué pasa con las células enteroendocrinas? Hay diferentes tipos de células, de las cuales prácticamente en el intestino delgado van a liberar desde colecistoquinina, péptido gastrointestinal inhibitorio, péptido vasoactivo, secretina, motilina, somatostatina, y que van a tener diferentes tipos de acciones, tanto a nivel intestinal como a nivel del sistema nervioso central, duodeno, yeyuno, ilion, y también en la acción directa con la importante función de secretar, inhibir vaciamiento gástrico, incrementar la liberación de insulina, sobre todo el péptido inhibitorio gástrico, y sobre todo que estimulan en algún momento el proceso de maduración a nivel gastrointestinal para hacer más efectiva la alimentación en el bebé, sobre todo bebé prematuro. Partiendo de ese proceso de inmadurez anatómica, gastrointestinal y funcional, evidentemente el bebé prematuro va a tener una nutrición placentaria más deficiente. Si partimos del hecho de que ese crecimiento intestinal en el niño de término duplicado durante el tercer trimestre se ve comprometido en el bebé prematuro, esto va a alterar el crecimiento y la potencialidad del neurodesarrollo y desarrollo en general que puede tener el bebé prematuro. Y si esta situación de prematurez se vio desafortunadamente no alterada y nace un bebé prematuro, esto va a promover una capacidad de la absorción intestinal reducida, una función motora alterada, un sistema nervioso entérico inmaduro, tomando en cuenta que esto va a traer como consecuencia un vaciamiento retardado que va a alterar la tolerancia gastroalimentaria y que en algún momento puede permitir una colonización mayor bacteriana a nivel intestinal, y esta inmadurez, más la inmunidad alterada, más el aumento de la permeabilidad intestinal, pueden desencadenar una lesión tisular que sobre todo se puede dar más fácilmente en el bebé prematuro. ¿Qué otros elementos pueden ser presentes o estar presentes en el recién nacido, independientemente de su condición de troficidad? Reflujo, estreñimiento y distensión abdominal. El esfínter esofágico inferior va a promover esta situación del reflujo gastroesofágico. Su presión, la presión del esfínter esofágico aproximadamente tiene un séptimo de presión del recién nacido de término, 4 centímetros contra 28 centímetros de agua, lo cual impide una adecuada contención y evitar la fase de reflujo en el bebé prematuro. El vaciamiento gástrico, ya comentamos, más deficiente en el bebé prematuro, y la intolerancia alimenticia, si tomamos en cuenta que los complejos mioeléctricos migratorios maduros en el intestino del recién nacido se empiezan a aparecer desde las 33 a 34 semanas de gestación. Antes de este tiempo es un proceso desorganizado, inefectivo, que tiene la propiedad de generar reflujo, estreñimiento y distensión abdominal. Si además a esto se asocia un tiempo gastroanal que va de 8 a 96 horas para presentarse el proceso de estimulación gastrointestinal en el bebé prematuro, es más rápido en el paciente adulto, de 4 a 12 horas, lo cual en algún momento es otro de los elementos que puede promover estreñimiento, distensión abdominal. Y si para colmo otros cofactores están deficientes, el receptor de motilina está presente de las 32 semanas y su liberación cíclica no está presente en neonatos prematuros de menos de 32 semanas, esto promueve un riesgo mayor de estreñimiento y distensión abdominal. Por tanto, a mayor prematurez, mayor retraso en la aparición de las primeras heces y un riesgo mayor de reflujo, estreñimiento, distensión abdominal. La deglución
Sabemos que es un proceso que inicia in útero. Es un proceso que inicia in útero y el líquido amniótico se convierte en la primera comida, por tanto. Se ha considerado que el feto deglute 250 mililitros por kilo al día, o un total desde 500 mililitros a 1 litro al día de líquido amniótico en el tercer trimestre. En el tercer trimestre de la gestación. Y tomemos en cuenta que el líquido amniótico está repleto de aminoácidos, proteínas, minerales, y el volumen del líquido amniótico es máximo hacia las 28 semanas de gestación en una cantidad aproximada que va de 800 a 900 mililitros, lo cual va a aportar, comentábamos, el 15% de las necesidades nutricias del feto y el otro 85% por la nutrición placentaria. Si partimos de que el líquido amniótico, por una parte, tiene y ejerce una acción protectora, pero por otra parte, una acción nutricia, trófica, y ya en los últimos 15 años se ha determinado una acción inmunomoduladora vital para el proceso de maduración desde el punto de vista inmunológico y protección, y aún la maduración cerebral, el líquido amniótico contiene diferentes tipos de hormonas, factores de crecimiento, factores de maduración intestinal, y que son comparables con aquellos factores tróficos de la leche materna, de acuerdo a lo que se ha demostrado en los últimos años por el doctor Dasgupta y el doctor New, en donde determinaron que son factores importantes que en algún momento son vitales para la promoción de la maduración gastrointestinal en el bebé en formación. Estos papeles nutricios y tróficos del líquido amniótico, si tomamos en cuenta el proceso de crecimiento, pueden verse interrumpidos en forma significativa en el bebé prematuro, y por tanto se plantea la posibilidad de que en algún momento pudiera existir un líquido amniótico sintético que pudiera en algún momento permitir y soportar la condición de prematurez y que pudiera alimentar en algún momento al bebé prematuro, sobre todo con la administración del líquido amniótico sintético, lo cual pues en algún momento permanece todavía como un elemento importante sujeto de investigación. Las últimas diapositivas abordan directamente un punto significativo dentro del proceso de la acción de los oligosacáridos de la leche humana sobre la acción de maduración a nivel gastrointestinal. Si partimos del hecho de que en la alimentación con leche humana la lactosa es el carbohidrato más importante, que nos da más del 80% de la fuente de energía en el bebé, los oligosacáridos es la segunda fuente importante de carbohidratos en la leche humana, aunque si bien no están digeridos totalmente por glucosidasas, debemos tomar en cuenta que si bien son segundos en la abundancia en leche humana y que están en mayor concentración en la leche para prematuros, tienen 3 funciones importantes, entre otras cosas como probióticos, como señuelos y como suministros de fucosa y de ácido siálico. Como probióticos, debemos recordar que van a generar una estimulación significativa de las bacterias comensales que van a tener gran cantidad de glucosidasas bacterianas. Esto va a permitir el procesamiento y el consumo de los oligosacáridos y con lo cual va a promover un ambiente neutral, maduro, protector para y contra diferentes tipos de agresores que pueden lastimar la integridad del intestino delgado. Desde el punto de vista de su acción como señuelo, tienen una similitud estructural como con los glicanos de los enterocitos. Esta pared de los enterocitos es importante sobre todo porque va a permitir que los oligosacáridos se unan en algún momento a los patógenos por competitividad, inactivándolos y permitiéndolos que los macrófagos y los linfocitos a nivel intestinal pudieran bloquear, inactivar y destruir en algún momento. Y desde el punto de vista de suministro o cofactor neurológico y de inmunológico a nivel local, son principalmente eliminadores o productores o desdobladores hacia la fucosa y hacia ácido siálico. ¿Qué importancia tienen estos 2 elementos? La fucosa, por ejemplo, interviene dentro del mecanismo de defensa local del huésped a nivel intestinal, permitiendo un proceso mayor de maduración de la IgA secretora y la maduración y activación como un elemento de señalización
a nivel de los macrófagos y los linfocitos. Y un punto significativo en cuanto a la formación del ácido siálico a partir de los a partir de los oligosacáridos, es el hecho de que el ácido siálico es el principal elemento de la mielina, que va a ser elemento importante de la neuromaduración, tanto a nivel cerebral como a nivel periférico en el recién nacido, independientemente de su condición de prematurez o condición de término. Bien, con esto, en algún momento, tratamos de establecer las diferencias que pueden haber tanto en el bebé prematuro como en el niño de término. La última diapositiva se basa directamente en el proceso de digestión proteica, lipídica y digestión de carbohidratos. La digestión proteica, si bien en la leche para prematuros el contenido proteico es mayor que en la de leche de término, esta leche humana contiene proteasas que van a iniciar el proceso de desdoblamiento, pero que están balanceadas por antiproteasas en la misma leche humana, lo cual permite un equilibrio y que se va a activar directamente su proceso de digestión con la acción de algunas enzimas a nivel de cavidad oral. Y la proteólisis gástrica va a ser la segunda encargada de accionar directamente el proceso de desdoblamiento junto con la acción de la pepsina hidrolizante, que es una pepsina que se va a liberar principalmente ante el patrón de acidez del jugo gástrico del bebé, principalmente prematuro. En relación a la digestión lipídica, los lípidos van a generar, sabemos, el 50% de la energía no proteica de la leche humana, pero ese depósito graso ocurre prácticamente en el último trimestre de la gestación. Por tanto, en el bebé prematuro tiene un déficit marcado graso, recordando solamente de las 32 a 34 a 36 semanas de gestación, se viene depositando lo que es la grasa parda, que es un importante elemento cofactor para la promoción energética y que en algún momento nos ayuda a mantener un equilibrio nutricio y energético importante, sobre todo en el bebé prematuro. Si este depósito graso no se presenta, evidentemente juega un papel importante dentro del riesgo que tiene al verse alterada la lipólisis endógena de promover, entre otras cosas, un proceso de malnutrición en el bebé principalmente prematuro. Los lípidos sabemos que juegan un papel importante en el neurodesarrollo, sobre todo por la acción del ácido docosahexanoico y el ácido araquidónico, y por tanto es de vital importancia, no solamente por la acción del ácido siálico, desdoblado directamente de acuerdo a la acción de los oligosacáridos, sino que estos lípidos directamente en la leche humana van a encontrarse en una concentración mucho más aceptable para la maduración neurológica del bebé. La absorción finalmente va a depender de la lipasa en su acción con los ácidos biliares. Nos recordemos, si tenemos una deficiente liberación de lipasa pancreática que se viene liberando después de las primeras 4 o 6 semanas en concentraciones más aceptables y teniendo una concentración más madura hacia el cuarto o quinto mes de edad gestacional, es evidente que este proceso de inmadurez pancreática puede en algún momento intervenir desfavorablemente para el proceso de nutrición en el bebé, principalmente prematuro, aunque los otros cofactores, carbohidratos, proteínas y lo que se llegue a absorber de grasas, que ya comentábamos, se absorbe un patrón de un 80% aproximadamente en el niño de término y un 55 hasta 70% de grasas en el bebé prematuro. Esta insuficiencia pancreática no altera mayormente o no debe alterar mayormente la nutrición y la neuromaduración en el bebé, principalmente prematuro. De la digestión de carbohidratos, diversos tipos de enzimas van a intervenir, ya comentábamos lo que sucede con la lactasa, y recordar nada más que esta lactasa está deficiente en el bebé prematuro de menos de 34 semanas, tiene 30% de su actividad comparada con el bebé de término, y va a empezar a liberarse mayores concentraciones que evitarán la intolerancia o una acción alterada a nivel intestinal que puede comprometer el bienestar a nivel de lo que corresponde al área gastrointestinal del bebé prematuro. Tomando en cuenta esto,
pues tratamos de establecer las diferencias en el bebé prematuro, en el niño de término, en diferentes tipos de circunstancias, en lo que sucede a nivel gástrico, a nivel intestinal, un pH variable que se puede ir dando desde el punto de vista significativo a diferentes edades, y con base en esto tratar de establecer que el patrón de maduración gastrointestinal tiene mucha importancia, sobre todo por su impacto en el crecimiento, su impacto en la maduración, y que juega un papel importante desde el punto de vista del crecimiento óptimo y la sobrevida del bebé, ya sea prematuro o de término. No sé si tienen alguna pregunta, doctores. Doctores, si tienen alguna pregunta, estamos abiertos. Dylan. ¿Alguien que tenga alguna duda?